A lo largo de toda esta sesión. Estamos entrando en una materia muy bonita, muy hermosa, que es el derecho civil. Y bueno, nuestra asignatura se intitula Contenidos y Principios Básicos del Derecho Civil. La vamos a dividir en 5 unidades, en la cual vamos a analizar este tema en la primera unidad. Atentos, por favor. Aquí va. Vamos a empezar con Introducción al Derecho Civil. Muy bien. Ok. ¿Y qué vamos a analizar en esta primera unidad? Bueno, estos son algunos aspectos que estudiaremos, mis queridos futuros maestros, con esta sesión. Vamos a ver la organización del derecho civil desde el plan romano, el corpus juris civilis, el plan francés, en plan germánico, el derecho civil mexicano, sus respectivos antecedentes. Vamos a analizar lo referente a la evolución. Vamos a estudiar lo referente a el tema de la época prehispánica, la época de la colonia, el México independiente, las denominadas leyes de reforma, el qué es el derecho civil y cuáles son sus principales características. Esto es lo primero que vamos a analizar. Entonces, mis queridos maestros, vamos a introducirnos al plan romano sobre el derecho civil. En esta perspectiva, nosotros hablamos de el derecho civil desde la perspectiva del derecho romano. Aquí vamos a ver que las instituciones de Gallo y la compilación que realizó Justiniano, hay muchos temas que se analizaban en estos 3 puntos que vamos a destacar: personas, bienes, acciones. Por lo que respecta a las personas, se hace mención al matrimonio, filiación, patria potestad, legitimación y adopción. Empezamos con la figura de el matrimonio dentro de el derecho romano. ¿Qué entendían los romanos por el matrimonio? Esta era una institución en la cual un hombre hacía vida en común con una mujer, y esta unión era regida por el jus, el derecho, y el fas. La unión, en este caso, la percepción desde la perspectiva de la cuestión de los dioses. Los romanos le dieron mucha atención a esta institución porque fue base de la familia en este momento. Pero no solamente los romanos hablaron del matrimonio, sino también hicieron una alusión muy particular sobre el tema de la filiación. En el tema de la filiación, los romanos destacaban el vínculo jurídico que existe en este punto entre los padres con sus respectivos hijos. En un principio, esta unión era prácticamente una unión en la cual los padres incluso podían disponer de la vida de sus hijos y demás integrantes de la familia. Pero bueno, las cuestiones fueron cambiando conforme se fue estableciendo más legislación. Recuerden ustedes que la historia de Roma la podemos ubicar en un cuadro más o menos de esta naturaleza. Año 753 se funda a las orillas del río Tíber una ciudad. Rómulo y Remo fundadores. Rómulo mata a su hermano Remo y se convierte el primer rey de Roma.
Vamos a ubicar la etapa de la monarquía del 753 al año 509 antes de Cristo. 7 reyes, cuatro latinos y 3 etruscos. Ahora vemos del año 509 al año 27 antes de Cristo, la fase que se conoce como república. En esta fase tenemos como principal institución al Senado. Tenemos una gran expansión de Roma y después vamos a ubicar esta otra etapa que vamos a llamar imperio, que abarca del 27 al 473 después de Cristo. ¿Sale? La famosa etapa de la república, del imperio, en donde la principal figura se encontraba en el emperador. Y después, intermedio a este punto, por ahí del año 390, ¿sale? Un emperador llamado Diocleciano dividió el imperio entre sus dos hijos, entre Arcadio y Honorio. Y a Honorio le encomendó el Imperio Romano de Oriente con una ciudad que como capital que había fundado un emperador llamado Constantino, allá en Constantinopla, hoy la ciudad de Estambul en Turquía, y hasta el año 1453 estuvo vigente lo que conocemos como el Imperio Romano de Oriente. Marcó 2 etapas muy importantes. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, se dice que da inicio la Edad Media. Y con la caída del Imperio Romano de Oriente, se dice que empezamos con la época del Renacimiento. Más de 2000 años de historia. Y en esos más de 2000 años de historia, por supuesto que las instituciones cambiaron. Estamos de acuerdo, ¿verdad? No pudieron permanecer de la misma manera en todas las fases de lo que fue la historia de Roma. Por eso, la filiación, pues de alguna manera también fue cambiando los vínculos de conformar una familia agnaticia en donde lo que unían eran vínculos de poder a una familia de la cognatio, que lo importante eran los vínculos, los lazos de sangre. No podemos entender las instituciones del derecho civil si no conocemos derecho romano. Por eso, mis queridos maestros, una recomendación, si queremos convertirnos en excelentes civilistas y por ahí ignoramos nuestra asignatura de derecho romano, les digo una cosa, vuelvan a tomarla, vuelvan a introducirse porque es base fundamental para todo buen civilista, analizar el derecho romano. Tengo un canal de YouTube que tengo ahí unos videos de derecho romano, por si les sirven, me pueden localizar con mi nombre. Abogado Héctor Martínez Sandoval, y ahí tengo algunos también, todo un curso completo de derecho romano, que si les sirve, adelante, ¿no? Vale, creo que la pena retomar los estudios de derecho romano. Pero bueno, después de este punto de la afiliación, vamos a mencionar otro elemento muy importante que es la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Bueno, en este punto es el vínculo que el pater familias, el poder que va a ejercer sobre sus hijos y demás integrantes de su familia. Entonces, esta representación que tiene el pater familias sobre sus hijos es lo que conocemos como patria
potestad. Por supuesto, esta institución fue evolucionando hasta tener lo que hoy conocemos. Bien, otra institución que regulaban en el derecho romano es el tema de la legitimación. ¿Ok? Para que en este punto los hijos se consideraran legítimos, habrían que nacer dentro de un matrimonio. Si no nacían dentro de este matrimonio, los romanos lo denominaban bastardi, ¿sale? Es decir, pues eran hijos ilegítimos. Y lo que habría que hacer para legitimarlos era, uno, que sus padres contrajeran matrimonio. Dos, que los inscribieran como la obligatio curae, es decir, que sirvieran a la curia, a los dioses. Y tres, que tuvieran la prescripción del emperador y el emperador les otorgara esa legitimación. En eso consistía esa figura. Y después tenemos otra figura dentro del derecho de las personas que se llama la adopción. No la confundamos, bueno, tiene mucho vínculo con lo que hoy conocemos, pero en la adopción había dos tipos de adopción. ¿Sale? Ok, vamos a ver. Teníamos la figura de adopción lisa y llana, en la cual un pater familia va a tomar a un filius familia que se encuentra en la domus de otro pater familia. Entonces toma a este filius familia que forma parte de otra casa, de otra domus, ¿sale? En eso consistía la adopción. Pero tenemos también una figura que se conoce como la adrogatio. En la adrogatio vamos a tener que un pater familias va a tomar a otro pater familias que ha caído en una situación de que ya no puede valerse por sí mismo y ahora este pater familia va a perder esa condición de sui juris y ahora tendrá dependencia de este otro pater familia. En eso consistía la figura de la adrogatio. Bien, los romanos también tenían una clasificación muy particular en relación a los bienes. Los romanos distinguieron entre propiedad y entre posesión, totalmente marcada la diferencia. Para los romanos, la propiedad tenía tres elementos. ¿Cuáles eran? Bueno, en este derecho de propiedad había un jus utendi, derecho de uso, un jus fruendi, disponer de los frutos que produce la cosa, y jus abutendi, ¿vale? Derecho de disposición de la cosa. Esos tres elementos conformaban la propiedad, mientras que la posesión había dos elementos que vamos a destacar. En la posesión había un corpus, ¿vale? Una detentación material de la cosa y había un animus de disponer de esa cosa como si fuésemos propietarios. Bien, los romanos también distinguieron la cuestión de la servidumbre, ¿sale? Personal como su fruto, uso o habitación, y servidumbres reales como de acueducto, de visitas, de paso, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hablar de una servidumbre personal. Ok, vemos el caso de esta propiedad y sobre esta propiedad
vamos a poner un ejemplo. Resulta que tenemos en este punto a un nudo propietario del bien, ok, y tenemos a su vez a un usufructuario. El uso, goce y disposición, uso, goce de un bien mueble o inmueble ajeno. En este caso, vamos a tener que la propiedad se va a consolidar cuando se extinga este usufructo. Y el usufructo se extingue por muerte del usufructuario o también porque hubiese concluido el plazo en el cual se estableció el usufructo y también, por supuesto, por la voluntad de, en este caso, de las partes que intervienen dentro de este usufructo. Los romanos también distinguieron, por supuesto, la servidumbre de paso. Vamos a verla, que en este punto los romanos decían que teníamos dos fundos, un fundo llamado sirviente y otro llamado dominante. Tenemos aquí nuestro fundo dominante, que no tiene una salida a un camino principal. Y entonces se constituye una servidumbre de paso sobre este predio sirviente para que pueda trasladarse, trasladar sus animales, trasladar su mercancía. Es una afectación a este derecho real sobre un bien inmueble. Se causaba esa afectación a través de la servidumbre. Había servidumbres urbanas y también llamadas servidumbres rurales. Pero bueno, es importante señalar lo destacado en legislación que ya tenían los romanos. También, por supuesto, los romanos distinguieron entre obligaciones, sucesiones y donaciones. La obligación, los romanos decían, es un vínculo jurídico obligatio. Decían, obligatius juris vinculum quo necessitate adquisirum solventae secundum nuestra civitatis injura rei. La obligación es el vínculo jurídico mediante el cual estamos constreñidos, en este caso un acreedor, que llamamos creditor, y un debitor. Ok. En este caso, el creditor va a exigir una prestación al debitor que puede ser de dar, de hacer, de prestar, de no hacer. Desde la perspectiva del derecho romano y queda ligado a esta obligación. Muy bien. Las fuentes principales de las obligaciones en el derecho romano era el contrato, el delito, el cuasi contrato, el cuasi delito. Muy bien. Avanzamos y también dispusieron de que hay obligaciones que no se extinguen, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de la persona. Entonces también, por supuesto, regularon lo referente a las sucesiones. Y habían dos tipos de sucesiones para el derecho romano. La sucesión llamada testamentaria, ok, y la sucesión llamada intestada o ab intestato, ok. En la testamentaria había como tal una manifestación de la voluntad del de cuyos para disponer de sus bienes después de su muerte. Y tenemos la sucesión ab intestato, en la cual vamos a repartir los bienes
entre sus legítimos herederos. Muy bien. Ok. Y también, por supuesto, regularon varios tipos de contrato. Aquí vemos, por ejemplo, uno de ellos que es a título gratuito, que es la donación. Ah, pero también fueron expertos en temas procesales. Bueno, ¿y qué pasa si no se cumplen con las obligaciones? ¿Qué pasa si de alguna manera no se cumple con las leyes? Bueno, vamos a ver que los romanos tuvieron procedimientos. Las acciones de ley, el procedimiento formulario, los vamos a ubicar principalmente durante la fase de la monarquía y principalmente en la fase de la república. Y el procedimiento extraordinario principalmente lo vamos a ubicar durante el imperio. Muy bien. Las acciones de ley eran procedimientos muy solemnes, era prácticamente declamaciones ante los dioses, en la cual si no se seguía toda ese ritual, pues de alguna manera no se concedía el derecho. El procedimiento formulario era a base de fórmulas, es decir, documentos que se llenaban y se presentaban ante el magistrado. Y el extraordinario, pues tenía ya como tal una demanda, una litis contestatio, se desahogaban pruebas y el magistrado, en base a estos argumentos, iba a emitir su resolución. Pero bueno, esto fue una gran compilación, pero bueno, ¿cómo vamos a compilar todas las leyes que estuvieron vigentes durante la historia de Roma? Y aquí es donde va a entrar lo que conocemos como el Corpus Juris Civilis, la compilación del cuerpo del derecho civil realizada por el emperador bizantino Justiniano ya prácticamente en el siglo V. Estimados amigos, ya había caído el Imperio Romano de Occidente. Solamente tenemos vigente el de Oriente. La importancia que tiene Justiniano en el derecho es esa gran compilación. ¿Ok? Sin Justiniano, me atrevo a decir que esta carrera no sería lo que es hoy en día. La verdad es que la gran compilación que realizó Justiniano fue la base fundamental de cómo conocemos hoy el derecho y sus respectivas instituciones. Por eso la importancia del Corpus Juris, que esta fue la base de enseñanza del derecho, por lo menos hasta el siglo XVII, ¿sale? Siglo XVII, siglo XVIII inclusive. La base de enseñanza fue el Corpus Juris Civilis. Muy bien. Y bueno, ¿qué contenía ese Corpus Juris? Vamos a encontrar distintas disposiciones como son las instituciones, ¿sale? Destinadas a la enseñanza del derecho, el digesto, que son selección de jurisprudencias, injura, que eran las opiniones de los jurisconsultos, de los estudiosos de la norma, de los aplicadores del derecho, ¿vale? Eso era la jurisprudencia, la opinión de esos jurisprudentes, de esos especialistas, y fueron seleccionadas por materia, por autor y por obra. Imagínense la gran aportación que realizó Justiniano. Después tenemos el Códex, que fue la compilación de constituciones imperiales, ¿sale? Y tenemos las novelas, que son 168 leyes que son posteriores a esta codificación de Justiniano, ¿sale?
Vean que les marqué siglo XVIII. Es decir, del siglo V al siglo XVIII, la principal referencia del derecho civil fue el Corpus Juris Civilis. Ah, pero tenemos también a un gran emperador francés para el siglo XIX. Lo vamos a encontrar que realiza una aportación muy importante a principios de ese siglo con el Code Civil de France, el Código Civil de los franceses. ¿Y cuál es la importancia de ese Código Civil? Pues una legislación moderna que fue la base de la codificación civil para otras naciones europeas y por supuesto para también naciones en América. Y para Napoleón, la compilación fue la siguiente. Vamos a hablar de que su código se divide en estos 4 libros: el título preliminar, las personas, los bienes, los modos de adquirir la propiedad y perderla. El título preliminar hace alusión a la obligatoriedad de la ley, ámbito de vigencia y orden público. Bien, obligatoriedad de la ley. Decimos lo siguiente: la norma tiene un ámbito de validez que desde esta codificación se estableció. Ámbito de validez espacial. Hace referencia al ámbito geográfico, ¿ok? Espacial. El ámbito temporal. A partir de su publicación y hacia futuro surte efectos. Y el ámbito personal. La norma es de aplicación general y de cumplimiento obligatorio. Además, se establece que el cumplimiento de esta disposición es de orden público. ¿Qué más destacamos sobre el Código Civil francés? Bien, vamos a destacar el de las personas. Hace alusión al matrimonio, la filiación, pero principalmente a un tema que no se había discutido con antelación: los atributos de la persona. También se regula la patria potestad y la tutela para personas que tuviesen alguna situación de interdicción o menores de edad sobre los cuales nadie ejerciera patria potestad. Sobre los bienes se habla de la propiedad y sus modalidades. Por supuesto, también se menciona los modos de adquirir la propiedad, se habla de la ocupación, del contrato, de la sucesión, de la donación, de la pérdida de la propiedad. Asimismo, se habla de derechos reales de garantía, como es la hipoteca, y se regula un acto administrativo para que el Estado recupere la propiedad originaria, llamado la expropiación. Si algo tenía los franceses con otro pueblo que tenía una enemistad muy marcada, era con lo que hoy es Alemania. En ese momento era Prusia. Sabemos que Napoleón tuvo muchas batallas en contra de esta coalición, pero bueno, en este punto tenemos también una contrapropuesta a la organización del derecho civil francés con el plan germánico. ¿Sale? Por supuesto, cuando iban a adoptar lo que los franceses decían, si eran sus rivales, eran sus enemigos. Y entonces ellos dividen en estos 5 libros, que por supuesto en muchos aspectos compaginan, pero vamos a verlo a continuación. Se habla de disposiciones generales, haciendo alusión al denominado acto jurídico.
por primera vez se habla del acto jurídico, ¿sale? Que es un acto de naturaleza voluntaria en la cual a partir de este consentimiento se van a crear situaciones de derecho. Vamos a platicarlo un poco más adelante. Se hace alusión a bienes, ¿ok? Y derechos. En este caso se habla de propiedad, de posesión y demás derechos reales, teniendo una clasificación muy particular sobre el tema. Se habla de las obligaciones y también lo referencia con derechos de crédito y los contratos. Se hace alusión al tema de la familia, y en este libro se habla de personas, del matrimonio, de la filiación, de la disolución del vínculo a través del divorcio, de la patria potestad y la tutela. Y se concluye con el libro de sucesiones para la cuestión de liquidación del patrimonio. Entonces, estos antecedentes son muy importantes. El antecedente romano, el del Código Civil francés y el plan germánico para entender la naturaleza de nuestro derecho civil. ¿Ok? Pero bueno, por supuesto que también tenemos antecedentes en nuestro país. Y en ese punto vamos a ver la gran influencia que se tiene. Muy bien. Ok, vamos a empezar. ¿Cuál es esa referencia, mis queridos maestros? Empecemos con esto. Muy bien. Bueno, a ver, México fue parte de lo que era el Imperio Español. Ok, aquí vamos. Imperio Español. Bien, aquí lo tenemos. Muy bien. Y en este punto, imaginen esa riqueza cultural que en su momento se nos aportó. Negar ese vínculo, negar esa relación, pues es ser ciegos a algo que materialmente existió. Muy bien. A ver, déjenlos pongo un poquito más grande. Vamos a ver. Ok, muy bien, estimados amigos. Aquí lo vemos. España se nutrió durante toda su existencia, por lo menos después de la caída del Imperio Romano de Occidente, siglo V al siglo XVII, XVIII, ¿sale? Vamos a ver la importancia que tuvo para ellos el Corpus Juris Civilis. Y para el tema religioso, para el tema de la conformación de la fe católica, el Corpus Juris Canonicis. Toda esa tradición que tuvieron los españoles, las trajeron a sus territorios de ultramar. Entre ellos, lo que era una de sus colonias más preciadas, que era la Nueva España. Muy bien. Ok. Entonces, por supuesto que tuvo una gran tradición el derecho romano. Y también, por supuesto, la compilación de Napoleón. Negar eso, pues sería negar nuestra propia historia. Eso es una realidad. Esa fue nuestra influencia. Y eso fue más de 3 siglos en la cual tuvimos ese dominio español, esa relación entre españoles y las nuevas tierras que en su momento se habían conquistado. Avanzamos y por supuesto, la legislación española, el Código de Napoleón y por supuesto el Derecho de Indias, que es una serie de compilación de normas que se estableció para la aplicación de las colonias españolas de ultramar. Muy bien. Ok. Pero bueno, en esta región mesoamericana,
que no podemos hablar de una sola nación, ¿eh? Es un error decir que había una sola nación. Había distintas culturas, había distintos pueblos. Había hasta cierto punto compilaciones que te regían más por costumbres de cada grupo étnico y destacamos las 80 leyes de Nezahualcóyotl, ¿sale? Que hacían referencias a cuestiones civiles, a cuestiones penales, a cuestiones referente con obligaciones, al tema de matrimonio, al tema de filiación, etcétera, etcétera. Pero cuando cae la Ciudad de México, Tenochtitlán, 1521, vamos a entrar a la llamada época de la colonia. Y en este punto, la legislación española se aplicó en las colonias y por supuesto también se establecieron las leyes de Indias. Tenemos varias disposiciones medievales como el Código de Alarico, el Fuero Real, el Fuero de Juzgo, las 10 partidas de Alfonso el Sabio, las leyes del Toro, la Ordenanza de Alcalá y la nueva y novísima recopilación, que son disposiciones normativas que tenían que ver con muchas cuestiones civiles y son las que se aplicaron en toda esta época en la cual fuimos colonia de España, 1521 a 1821. ¿Vale? Entonces, más de 300 años, la legislación española se aplicó en nuestro país. ¿Sale? Y por supuesto que gran influencia nos dejaron sus instituciones. ¿Ok? Pero bueno, cuando llega la independencia de México, ¿ustedes qué creen que pasó con la llegada de la independencia, compañeros? ¿Creen que de pronto ya tuvimos nuestras propias leyes y de pronto ya teníamos nuestras propias instituciones? No, ¿verdad? Eso no ocurrió así. Entonces, ya cuando tenemos nuestro México independiente, que también a lo mejor aquí voy a hacer una crítica, somos el único país del mundo que no conmemora su culminación, ¿eh? No conmemora su culminación. Nuestra independencia la tenemos para el 27 de septiembre, ¿sale? De 1821. Y prácticamente, por lo menos hasta 1859, muchas disposiciones en temas civiles y mercantiles seguían aplicándose las normas españolas, ¿ok? Porque todavía no teníamos disposiciones propias. Algunos estados ya habían tenido normas civiles, pero no todos, ¿eh? No todos entraron a regular esta materia, ¿ok? Una de las adecuaciones más importantes que se hizo sobre normas civiles, vamos a encontrarlos nosotros en la llamada época, en las llamadas leyes de reforma, compilación de 1858 a 1863. Había distintas disposiciones sobre leyes de reforma que vamos a ver un poco más adelante, pero son la base y estas leyes de reforma fueron incorporadas a la Constitución de 1857. ¿Sale? Se habla sobre la ley del matrimonio del registro civil y diversos códigos civiles mexicanos que empezaron a promulgarse más o menos por estos años. Vamos a encontrar el Código Civil del Estado de Oaxaca de 1928
el de Zacatecas de 1829, el Código Civil de Jalisco de 1833 y el Código Civil de Veracruz del año de 1865. Muy bien, ok. Voy a hablarles sobre las leyes de reforma y por qué es importante hablar sobre estas leyes. Bueno, muchas de las disposiciones civiles antes las tenía la institución de la Iglesia Católica. Disposiciones que tienen que ver con nacimiento, que tienen que ver con temas de defunción, con cuestiones del matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Sale? Es decir, la religión oficial tenía un control sobre todos estos actos civiles. Con las leyes de reforma, venimos a terminar, a hacer una separación de la iglesia con el Estado. Y estas funciones que antes tenía la iglesia, ahora las va a tener el Estado. Por supuesto que esto no gustó. Por supuesto que este fue un punto de confrontación entre las instituciones civiles con las instituciones de la iglesia, lo que trajo muchas consecuencias. ¿Saben ustedes que con la conformación de esta constitución, pues un grupo de mexicanos fue al extranjero y pidieron a Napoleón III que pues se encomendara encontrar a un emperador para que viniera a gobernarnos por esta situación, compañeros? Pero bueno, las llamadas leyes de reforma, ¿qué es lo que contienen? ¿Qué es lo que regulan? Vamos a verlo a continuación. Tenemos, por ejemplo, la denominada Ley Juárez de 1855, viene con el nombre de quien la creó. En este caso es don Benito Juárez García. Suprimió los fueros del clero y del ejército, porque prácticamente eran inmunes ante la ley. Subsiste el fuero del ejército solamente en tiempos de guerra, no en tiempos de paz, ¿verdad? La ley Lerdo del año de 1856, promulgada, elaborada por Sebastián Lerdo de Tejada, obligaba al clero a la venta de sus casas y terrenos. Pero tuvo algo malo esta ley Lerdo, algo muy malo que dio origen a estos grandes terratenientes. ¿Saben qué fue lo malo? Se los platico. Ahí va. La iglesia tenía una gran propiedad porque prácticamente cuando alguien estaba en su lecho de muerte, tenía la obligación de por lo menos el 10% de sus propiedades dejarlas a la iglesia. Entonces, la iglesia tenía una gran cantidad de propiedades, pero se decían que eran bienes de manos muertas. ¿Por qué? Porque no producían nada, porque se encontraban abandonadas, porque no eran productivas. Entonces, con la ley Lerdo, lo que se ofreció es que aquellas personas que denunciaran que una propiedad era de la iglesia, tenía un derecho de adquirir esta propiedad, ¿ok? Pero la podía adquirir sobre un 10%, es decir, pagaba sobre esa propiedad un 10% de su valor catastral. Entonces, imaginen lo que hacían personas que tenían muchos recursos económicos. ¿Qué creen que hicieron?
compraron gran cantidad de tierras y ahora ya no la tiene la iglesia, ahora la tienen unos cuantos terratenientes, lo que conllevó pues a toda esa explotación durante la época del Porfiriato. Pero todo inició con las leyes de reforma. ¿Se entiende? Muy bien. Avanzamos, mis estimados maestros, y vamos a ver la referencia al registro civil que se crea en 1857. Es un antecedente muy importante porque ahora el registro civil se va a encargar de actas de nacimiento, de actas de matrimonio, del tema de defunción, etcétera, etcétera. La ley de José María Iglesia de 1857 prohibió a la iglesia el cobro de diezmos, que era una cuestión donde tenía una gran fuerza la iglesia. Vemos nosotros para 1859 la desamortización de los bienes de la iglesia, ¿sale? ¿Esto en qué consistía? Como ya hemos mencionado como antecedente con la ley Lerdo de Tejada, entonces vamos a desincorporar estos bienes de la iglesia y van a ser adquiridos por particulares. Para 1859 se establece la ley sobre el matrimonio civil y entonces todos los registros que ustedes encuentren sobre matrimonios empiezan a surgir desde esta época. Y también se estableció la cuestión de la libertad de cultos para 1869. Esta es la gran importancia que tiene las denominadas leyes de reforma. Muy bien, avanzamos, mis queridos maestros, y vamos a encontrar lo siguiente. Atentos. Entonces, después de estos antecedentes, vemos que conformamos un código civil para el Distrito Federal en 1870. Después tenemos un código civil de 1884 para el Distrito Federal y territorios y en toda la República en el orden federal para 1884. Don Venustiano Carranza establece la ley de relaciones familiares y regula una disposición muy particular para la disolución del vínculo con la ley de divorcio de 1917. Bueno, después tenemos un código civil para el Distrito Federal y los territorios federales de 1928, que fue una facultad extraordinaria que se le confirió al Congreso de la Unión durante la vigencia de el presidente Plutarco Elías Calles, entró en vigor hasta 1931 y tenemos mucha legislación que en su momento se encontraba dentro del propio Código Civil, que posteriormente fue teniendo su respectiva autonomía. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, la Ley Federal de Derechos de Autor, 1963, la Ley del Régimen de Propiedad en Condominio, 1972. Bueno, en su momento, acuérdense que la Guerra Fría se encontraba en todo su apogeo y tenemos la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, tenemos el reglamento del registro civil y por supuesto la ley registral. Poco a poco va teniendo estas materias autonomía y se van desincorporando de la legislación civil. Muy bien. Entonces, de todo esto que hemos venido comentando con ustedes, mis queridos maestros, es importante destacar qué es lo que regula nuestro derecho civil, ¿ok? Conjunto de normas jurídicas y principios de derecho. Este conjunto de normas jurídicas
tiene su origen en la Constitución y por supuesto son creados por una autoridad competente para la creación de la norma, principios de derecho que de alguna manera regulan la naturaleza de nuestro derecho civil, principalmente un principio que vamos a denominar la autonomía de la voluntad, ¿ok? Que es una de las principales características del derecho civil. En este punto, regula relaciones personales y patrimoniales. Por ejemplo, en el tema de las relaciones personales, vamos a destacar lo siguiente: el nombre, el domicilio, ok, el estado civil, ok, la nacionalidad, la capacidad y el patrimonio. Muy bien. Entonces son aspectos muy importantes. Y en relación a la cuestión del patrimonio, destacamos lo referente a los bienes y por supuesto vamos a mencionar la propiedad, ok, y la posesión. Muy bien. Estos dos aspectos son fundamentales. También se habla de relaciones voluntarias, ok, derivadas de lo que conocemos como los contratos, los convenios, ok. Y por supuesto, esto nace del acto jurídico y forzosas en la cual pues estamos obligados a cumplir con las obligaciones que surgen a partir de estas relaciones. Se regula la situación de personas físicas y personas morales. Entonces hay aspectos importantes que va a regular nuestra materia. Por eso vamos a distinguir que las principales características del derecho civil es, uno, es la rama más importante del derecho privado, de la cual prácticamente surgen todas las demás, ¿sí? Por eso ocupa una base fundamental dentro del derecho privado. Regula las relaciones jurídicas en la cual el Estado está desprovisto de imperio y va a permitir que los particulares interactúen entre sí. Rige el principio de autonomía de la voluntad. Regula derechos sustantivos básicos que tiene todo ser humano. Los derechos sustantivos básicos del ser humano, ¿cuáles son, compañeros? Ya los mencionamos, pero vamos a destacarlo a continuación. Bueno, el ser humano dentro de estos derechos básicos, pues tiene una cuestión del derecho al nombre, ok, tiene capacidad para determinarse a sí mismo, tiene un patrimonio, ¿sale? Que es susceptible de valoración económica. Tiene, por ejemplo, en este punto, la nacionalidad, ¿ok? Vínculo jurídico que lo une con un estado. Tiene el estado de familia. Y bueno, me falta por ahí uno nombre. Tiene un domicilio. Un lugar donde va a cumplir con sus derechos y sus obligaciones. Entonces habla de estos principios que son básicos para todo ser humano. El derecho civil va a proteger
lo que conocemos nosotros como la autonomía de la voluntad. Siempre y cuando no se encuentre prohibido, no tenga una restricción, las partes tienen esa voluntad de autodeterminarse. Y sus enunciados son de carácter general y supletorios para otras normas. En general, el derecho civil regula aspectos tan importantes como son los siguientes. Ujú. Ahí va. Muy bien. Vamos a regular aspectos como son el tema de las Bien. personas, el tema como son, cuidado, cuidadito, mis estimados amigos, se está abriendo un micrófono. Ahí voy. El tema como son los bienes. Ok, aquí vamos. Bienes. El tema como son, en este caso, vamos a hablar los derechos de familia. Vamos a hablar, por ejemplo, también lo referente con las sucesiones, también, por supuesto, lo referente con obligaciones, los contratos, ok, y los conflictos que se van a regular a partir de los procedimientos que regula la propia disposición civil. En relación con las personas, destacamos su clasificación en personas físicas o naturales y las personas morales o también conocidas como jurídicas. En relación de los bienes, vamos a hablar de propiedad, ok, y posesión. En relación del derecho de familia, hay varias instituciones que podemos regular aquí. Por ejemplo, el matrimonio, el concubinato, ok, la sociedad de convivencia, ¿vale? Vamos a regular, por ejemplo, lo referente con el parentesco, ok, la filiación, la patria potestad, lo referente con la adopción, ok, y por supuesto también con la tutela. Varios aspectos que hay que considerar cuando hablamos de la familia. En relación al tema de las sucesiones, vamos a hacer referencia a la transmisión de los bienes que se da con la muerte de la persona, la testamentaria y la intestada o legítima. Muy bien. Ok. También, por supuesto, las obligaciones y las fuentes de las que surge, podemos hablar de la principal, que son los contratos, que es la gestión de negocios, que es el hecho ilícito, que es, por ejemplo, la declaración unilateral de la voluntad, los contratos, que son los acuerdos de voluntad en la cual se crea y se transmite derechos y obligaciones. Y los procedimientos que vamos a regular en el caso de que surjan conflictos. Muy bien. En este caso vamos a tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muy bien, muy bien. Entonces, todos estos son elementos muy importantes para conformar esta primera unidad de estudio. Muy bien.
Vamos avanzando un poquito más, mis queridos amigos, y ahorita en un momento hacemos una pausa, pero déjenme avanzar un poquito más para que pues desarrollemos este contenido. Este es el contenido de nuestra primera unidad. Vamos a iniciar ahora con el desarrollo.